Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. El peso de la traición. La luz tenue de la lámpara del comedor proyectaba sombras irregulares sobre la mesa de madera antigua. En el centro, un contrato arrugado temblaba en las manos de doña Beatriz. Sus ojos recorrían las letras con desesperación, buscando una explicación, un error, una mentira que desmintiera lo que veía. Pero la verdad era como un puñal enterrado en su pecho: sus propios hijos habían vendido su casa, su refugio, su vida, sin su consentimiento. No, esto no puede ser verdad, murmuró, su voz apenas un susurro ahogado por el dolor. El papel resbaló de sus manos y cayó al suelo como una sentencia de muerte. Sus hijos, de pie frente a ella, se miraron entre sí con incomodidad. Nadie se atrevía a romper el silencio hasta que Álvaro, el mayor, dio un paso adelante con una sonrisa forzada. Mamá, no hagas un escándalo. Lo hicimos por tu bien. Beatriz alzó la mirada, y sus ojos, usualmente cálidos y maternales, estaban llenos de incredulidad y rabia contenida. ¿Por mi bien? Su voz tembló, pero no de miedo, sino de furia. Por mi bien hubieran venido a hablarme. Me hubieran pedido permiso. Es solo una casa, madre, intervino Camila, cruzándose de brazos, su tono seco y distante. No te aferres al pasado. ¿Solo una casa? Beatriz sintió que el aire se le escapaba. Sus dedos se crisparon en un puño sobre la mesa. Esta casa fue el sueño de tu padre y mío, el hogar donde crecieron, donde reímos, lloramos, donde cada pared tiene nuestra historia. Esteban, el menor, bajó la cabeza. Su expresión era un reflejo de la culpa que lo consumía por dentro. Mamá, por favor, entiéndenos. Pero Beatriz ya no los escuchaba. Se levantó lentamente, su postura antes frágil se tornó en la de una mujer erguida por el dolor, fortalecida por la traición. Su voz salió helada. No solo me han robado, han vendido mi vida, mi hogar. No los quiero ver más en esta casa. El golpe seco de la silla contra el suelo resonó en la estancia. Beatriz giró sobre sus talones, y con pasos firmes, se dirigió a su habitación. Una despedida bajo la lluvia. La tormenta nocturna cayó como un lamento sobre la ciudad. Bajo la luz mortecina de un farol, Beatriz avanzó por la calle empapada, con una pequeña maleta en la mano y el corazón roto en 1000 pedazos. Su ropa se adhería a su cuerpo, pero el frío no venía de la lluvia, sino del vacío que le dejaron sus hijos. Con cada paso que daba, sentía que su historia se desmoronaba detrás de ella. No tenía a dónde ir, pero tampoco podía quedarse. El eco de sus pasos solitarios se fundió con el murmullo de la tormenta. La casa que una vez fue su refugio se alejaba tras ella, envuelta en sombras y silencios. El inicio de la caída. Los días siguientes marcaron el inicio de la ruina de sus hijos. Álvaro, confiado en su suerte, había usado el dinero de la venta para pagar deudas de juego, pero la suerte es una amante cruel. En un callejón húmedo y oscuro, sintió la respiración de sus acreedores en su nuca. No tienes más tiempo, Álvaro, gruñó uno de ellos, sacando un cuchillo de su chaqueta. Queremos nuestro dinero. El miedo lo paralizó. Su mente rebobinó a la última conversación con su madre, su furia, su decepción. Mamá, no hagas un escándalo. Ahora, él era el que estaba al borde del abismo. Camila, en su elegante oficina, revisaba documentos cuando su asistente entró con el rostro pálido. Señorita Camila, han descubierto la falsificación en los contratos. La empresa ha decidido prescindir de sus servicios. ¿Qué? El mundo se le derrumbó en un instante. Su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado, se esfumaba. Esteban, por su parte, entró en la oficina de su jefe con una sensación de inquietud en el pecho. Esteban, hemos recibido información sobre tu participación en una transacción fraudulenta. Lo sentimos, pero no podemos seguir contando contigo. Las palabras lo golpearon como una ola helada. Su mente regresó a aquella noche en la casa de su madre, cuando su cobardía lo hizo callar en vez de defenderla. Ahora, lo había perdido todo. La redención de Beatriz. Refugiada en la casa de una vieja amiga, Beatriz recibió una taza de té caliente. Su amiga, una mujer fuerte y astuta, la miró con intensidad.
No puedes dejar que te quiten lo que es tuyo, Beatriz. Lucha. Y así lo hizo. Con la ayuda de un abogado, Beatriz reunió pruebas, documentos y testigos. Descubrió la red de mentiras de sus hijos, la falsificación, el engaño. Cada papel, cada firma fraudulenta era un clavo en el ataúd de su traición. Hasta que llegó el día de la confrontación final. El regreso de la madre traicionada. El reloj en la pared marcaba las 8 de la noche cuando la puerta de la casa se abrió de golpe. Beatriz entró con paso firme, seguida por su abogado. Álvaro, Camila y Esteban estaban en la sala, derrotados, agotados por la cadena de fracasos que ellos mismos habían tejido. «Mamá», susurró Esteban, pero su voz se quebró. Beatriz alzó la carpeta con los documentos en su mano. «Aquí tengo las pruebas de lo que hicieron. La estafa, la falsificación. Esta vez, ustedes van a perder todo». Los tres palidecieron. «Mamá, por favor, perdónanos», sollozó Camila, por primera vez con auténtico arrepentimiento en su mirada. Pero Beatriz no se dejó conmover. Caminó hasta la puerta, se detuvo y, sin volverse, respondió con dureza. «El perdón se gana, no se suplica». Y con esas palabras, cerró la puerta tras de sí, dejando atrás no solo el dolor, sino una familia que, con su propia traición, había sellado su destino. El eco de la traición. El portazo resonó como una sentencia inapelable. En la vieja casona, el silencio se hizo espeso y cortante, tan pesado como la culpa que caía sobre los hombros de Álvaro, Camila y Esteban. Ninguno de los tres se atrevió a moverse de inmediato, como si el tiempo se hubiera congelado en el instante en que su madre los despojó de su presencia y de su perdón. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la lámpara del comedor que titilaba, proyectando sombras fantasmales en las paredes. Camila fue la primera en reaccionar. Se pasó una mano por el rostro, intentando controlar la sensación de vértigo que la invadía. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «¿Y qué esperabas?», gruñó Álvaro, arrojando su vaso de whisky contra la pared con rabia. «Se lo dijimos de la mejor manera posible. Se lo explicamos». «¿Explicarle qué?», espetó Esteban, con una amargura inusual en su voz. «Que la casa donde nos criamos ahora pertenece a unos extraños porque nosotros la vendimos sin su permiso. Que ella ya no tiene un hogar porque nosotros lo decidimos así». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El menor de los tres nunca había tenido el valor de enfrentarse a sus hermanos, pero esta vez, la culpa lo consumía demasiado como para permanecer callado. Camila bufó, cruzándose de brazos. «No es como si la hubiéramos dejado en la calle. Tiene dinero, puede alquilar un lugar, puede». «No es el dinero, Camila», bramó Esteban. «Es la casa». Era todo lo que le quedaba de papá, de su vida con él. Era su refugio. Por primera vez, el silencio no fue de incomodidad, sino de una incomprensión absoluta. Camila desvió la mirada. Álvaro se dejó caer pesadamente en un sillón, apretando los puños. Pero nada de eso importaba ya. La verdad era que la habían perdido. El precio de la avaricia. Los días siguientes fueron el principio del fin. Álvaro, acostumbrado a vivir al filo del abismo, pensó que con el dinero de la venta de la casa podría librarse de sus problemas. Pero el destino tenía otros planes. Una noche, al salir de un casino clandestino, sintió la presencia de alguien siguiéndolo. El sudor le perló la frente cuando se giró y vio a dos hombres corpulentos bloqueándole el paso. «Vaya, Álvaro», dijo uno de ellos, con una sonrisa burlona. «Pensamos que nos estabas evitando». «No, no es eso». «¿Yo?». El golpe llegó antes de que pudiera terminar la frase. Un puño directo al estómago lo dobló en dos. «Nos debes dinero», gruñó el otro, mientras lo sujetaban del cuello. «Y la paciencia se nos está acabando». Álvaro intentó hablar, pero un nuevo golpe lo hizo caer de rodillas. «En 3 días queremos el dinero». «¿Todo? ¿O será tu última apuesta?». La lluvia empezó a caer, empapándolo mientras tosía sangre en el suelo. La casa, la maldita casa. La vendió creyendo que le traería libertad, y ahora solo le quedaban deudas y la certeza de que lo habían sentenciado. El derrumbe de Camila.
Camila siempre había sido la calculadora. La que tomaba decisiones frías, la que no dejaba que los sentimientos interfirieran con sus ambiciones. Pero esta vez, subestimó las consecuencias de sus actos. Una mañana, al llegar a su oficina, la recibió el silencio de los empleados que bajaban la mirada al verla pasar. Cuando entró en la sala de juntas, su jefe la esperaba con una expresión pétrea. «Camila, siéntate». Ella se acomodó con cuidado, cruzando las piernas con elegancia. «¿De qué se trata esto?». Su jefe deslizó un documento hacia ella. «¿Reconoces esta firma?». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la firma de su madre, la que falsificaron en el contrato de venta. «¿Esto? No te molestes en mentir. Hemos recibido denuncias sobre otras transacciones con irregularidades en tus cuentas». El mundo de Camila se desmoronó. «¿Qué significa esto?». «Significa que estamos prescindiendo de tus servicios». Las palabras fueron como un puñal. «No, no pueden hacer esto. He trabajado toda mi vida para esta empresa». Su jefe la miró con frialdad. «Y has cometido fraude. Recoge tus cosas». El sonido de la puerta cerrándose tras ella fue como una lápida sellando su destino. El arrepentimiento de Esteban. Esteban, el más débil de los tres, fue quien primero sintió el peso del remordimiento. Durante noches enteras no pudo dormir, escuchando en su cabeza la voz de su madre, la furia en sus ojos, la decepción en su postura. Cuando fue llamado a la oficina de su jefe, supo que algo estaba mal. «Esteban, estamos al tanto de la falsificación en la venta de la casa de tu madre. Legalmente, es complicado, pero la empresa no puede permitirse un empleado con antecedentes así. Lo siento, pero estás despedido». El golpe fue devastador. Salió de la oficina tambaleándose, con las manos temblorosas. Caminó sin rumbo hasta llegar al parque donde solía ir con su madre cuando era niño. Se dejó caer en una banca y se llevó las manos al rostro. Por primera vez en su vida, lloró. El regreso de Beatriz. Mientras tanto, Beatriz había reconstruido su vida. Con la ayuda de su amiga y un abogado, reunió todas las pruebas necesarias. El día del juicio, entró en la sala con paso firme, vistiendo de negro, con el cabello recogido. Sus hijos, sentados en la mesa de los acusados, se veían derrotados. El juez leyó los cargos. «Doña Beatriz, ¿tiene algo que decir?». Ella se levantó y miró a sus hijos con una mezcla de tristeza y determinación. «Yo solo quería una familia. No riquezas, no lujos. Solo un hogar. Y mis propios hijos me lo arrebataron». Álvaro, Camila y Esteban bajaron la mirada. El juez dictó su veredicto. La casa volvería a ser de Beatriz, y sus hijos enfrentarían las consecuencias legales de su fraude. Cuando todo terminó, los tres la miraron con súplica. «Mamá». Pero Beatriz ya no era la misma. «El perdón se gana, no se suplica», susurró, antes de salir de la sala, dejando atrás su pasado y a sus hijos con la carga de su traición. «This can't my by la tour you see policies. Did we get it wrong? Please tell us by giving this response a thumbs down». Cadenas de culpa y redención. El eco de los pasos de Beatriz resonaba en el pasillo del tribunal mientras se alejaba de la sala. Sus hijos habían quedado atrás, enredados en las consecuencias de sus propias acciones. El aire afuera estaba frío, un viento helado soplaba entre los edificios, pero en su pecho ya no sentía frío. Sentía vacío, y una decisión tomada. Después de meses de sufrimiento, había recuperado su casa. Sin embargo, su victoria no se sentía como un triunfo, sino como un castigo. ¿Cómo había llegado su familia a este punto? ¿Cómo pudo ser traicionada por aquellos a quienes amó más que a su propia vida? Respiró hondo y siguió caminando. No había lugar para la debilidad. Las cadenas de la culpa. Álvaro, Camila y Esteban salieron del tribunal en silencio. Ninguno se atrevía a hablar. La sentencia había sido clara, la casa volvía a manos de su madre, y aunque el juez decidió no enviar a ninguno de ellos a prisión, la humillación pública y las deudas que acumulaban eran una condena peor. Álvaro encendió un cigarro con manos temblorosas. Su mandíbula estaba apretada, y el golpe de la derrota aún retumbaba en su cabeza. ¿Y ahora qué?
Preguntó Esteban en voz baja. Camila, con los labios apretados, miró el suelo. Había perdido todo, su trabajo, su reputación, su estabilidad. Ya nadie confiaba en ella. No sé, dijo al final, su voz vacía. Tal vez deberíamos intentar hablar con mamá, sugirió Esteban. Álvaro soltó una carcajada amarga. ¿Y decirle qué? ¿Que nos perdone? ¿Que nos ayude? Le dio una calada profunda al cigarro antes de sacudir la cabeza. No somos más que extraños para ella ahora. Nos lo merecemos, murmuró Camila. Por primera vez, los tres estaban de acuerdo en algo. El regreso al hogar. Beatriz entró en su casa después de tantos meses de ausencia. Todo estaba en su lugar, y a la vez, todo se sentía diferente. El aire tenía un peso extraño, como si aún flotaran los recuerdos de la traición en cada rincón. Se dirigió al comedor y dejó su bolso sobre la mesa. Pasó los dedos sobre la madera, recordando la última vez que había estado allí. Las voces de sus hijos aún resonaban en su mente. No hagas un escándalo. Es solo una casa. Mamá, por favor, entiéndenos. Cerró los ojos y tomó una profunda bocanada de aire. Ya no era la misma mujer que salió con una maleta bajo la lluvia. Esta vez, había regresado con algo más fuerte que la venganza, la certeza de que no necesitaba a nadie más para seguir adelante. Sin embargo, la pregunta la perseguía, ¿era posible que aún existiera algo que salvar? Los hijos caídos. Los días siguientes fueron un infierno para Álvaro. Sin dinero, sin casa y con las deudas pisándole los talones, se vio obligado a esconderse en una pensión barata. Cada noche se despertaba sudando, con el miedo de que los acreedores lo encontraran. Una noche, mientras bebía en un bar de mala muerte, un viejo conocido se sentó frente a él. Parece que has caído bajo, Álvaro. Era Sergio, un antiguo socio en sus apuestas. Vete al diablo, gruñó Álvaro, bebiendo un sorbo de whisky. Escucha, sé que tienes problemas, pero también sé que aún puedes salir de esta. Álvaro lo miró con recelo. ¿Cómo? Con un último trato. Un negocio que puede sacarte del hoyo. Los ojos de Álvaro brillaron con una chispa de esperanza. Pero en el fondo, sabía que cada vez que confiaba en la suerte, el destino lo arrastraba más hondo. Camila, por su parte, intentó encontrar otro empleo, pero su reputación la perseguía. Nadie quería contratar a una persona involucrada en fraude, sin importar cuán talentosa fuera. Un día, recibió una llamada. Era de su antiguo jefe. Camila, te di muchas oportunidades, pero lo arruinaste. Ella apretó el teléfono con desesperación. Por favor, solo necesito una oportunidad más. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Las oportunidades se ganan, no se ruegan. Camila sintió un nudo en la garganta. Su madre le había dicho lo mismo. Colgó y se miró en el espejo. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer derrotada. Esteban, el más débil de los tres, intentó alejarse de todo, pero el peso del remordimiento lo devoraba. Una tarde, después de días sin dormir, se presentó ante la puerta de la casa de su madre. Tocó con manos temblorosas. Beatriz abrió la puerta. Su expresión se endureció al verlo. ¿Qué quieres?, preguntó con voz fría. Esteban bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Mamá, lo siento. Ella lo observó en silencio. Lo siento no cambia nada, Esteban. El joven sintió las lágrimas arder en sus ojos. Lo sé. Solo, quería verte. Hubo un momento de silencio, hasta que Beatriz dio un paso atrás. Entra. Era un pequeño gesto, pero para Esteban, significaba el principio de algo que nunca creyó posible, una segunda oportunidad. Los meses pasaron. Beatriz permitió que Esteban se quedara en casa, con la condición de que trabajara y se ganara el derecho a estar allí. Lentamente, el joven comenzó a cambiar. Consiguió un empleo honesto y dedicó cada día a intentar reconstruir la confianza de su madre. Camila, después de tocar fondo, encontró trabajo en una pequeña empresa donde nadie conocía su pasado. Aprendió a vivir con menos y a valorar lo que antes daba por sentado. Pero Álvaro tomó el camino más oscuro.
El último trato que hizo resultó ser una trampa, y terminó endeudado aún más de lo que estaba antes. Una noche, lo encontraron en un callejón, golpeado hasta la inconsciencia. Cuando despertó en el hospital, vio a su madre sentada a su lado. Mamá, su voz era apenas un susurro. Ella lo miró con una mezcla de compasión y decepción. Te di la vida, Álvaro. Pero ya no puedo salvarte. Él cerró los ojos. Por primera vez, comprendió que había cruzado un punto sin retorno. El último perdón. Beatriz, a pesar de todo, aún amaba a sus hijos. Pero entendió que el amor no siempre significaba salvarlos de sí mismos. Una noche, en el comedor de su casa, miró a Esteban y a Camila sentados frente a ella. No puedo cambiar el pasado, dijo, pero sí puedo decidir el futuro. Sus hijos la miraron con ansiedad. Les daré una oportunidad, pero solo si se la ganan. Esteban asintió, determinado. Camila tomó aire, aceptando su destino. Álvaro nunca volvió a casa. Y Beatriz aceptó que, a veces, algunas personas deben tocar fondo por sí solas. Con el tiempo, el hogar que fue destruido comenzó a sanar. Pero el eco de la traición nunca desapareció por completo. Porque algunas cicatrices, simplemente, no se borran. Cicatrices que no sanan. El tiempo pasó, pero el eco de la traición seguía resonando en las paredes de aquella casa. Aunque Beatriz había permitido que Esteban y Camila intentaran redimirse, algo dentro de ella se resistía a cerrar completamente las heridas. La confianza rota no se reconstruye de la noche a la mañana, y cada vez que los miraba, recordaba la noche en que descubrió la falsificación de su firma. Sin embargo, la vida continuaba. Cada día, Esteban trabajaba de sol a sol, intentando probar que había cambiado. Se levantaba temprano, limpiaba la casa, hacía las compras y, cuando no estaba en su nuevo empleo como asistente en una oficina pequeña, se dedicaba a reparar los desperfectos que sus hermanos jamás se molestaron en arreglar. Camila, por su parte, trataba de adaptarse a una vida que nunca imaginó. Después de haber sido una mujer poderosa en el mundo empresarial, ahora tenía que conformarse con un sueldo modesto y la desconfianza de su madre. Pero lo que más la hería no era la falta de comodidades, sino el vacío en los ojos de Beatriz cada vez que hablaba con ella. Era como si aún no la viera. Como si aún no creyera en su arrepentimiento. Una noche, mientras fregaba los platos en la cocina, decidió enfrentar el tema de una vez por todas. Mamá, dijo en voz baja. Beatriz, sentada en la mesa con su taza de té, levantó la mirada. Sí. Camila tragó saliva. ¿Cuándo vas a perdonarme? El silencio cayó entre ellas como una losa de piedra. Beatriz dejó la taza sobre la mesa con cuidado y entrelazó los dedos sobre su regazo. El perdón no se concede por palabras, Camila. Se gana con hechos. Pero llevo meses intentando demostrarte que he cambiado. Explotó Camila, dejando el trapo en el fregadero con brusquedad. ¿Cuánto más tengo que hacer para que me mires sin rencor? Los ojos de Beatriz se entrecerraron. No es rencor lo que siento. Es miedo. ¿Miedo? Camila frunció el ceño. Miedo de que, si te doy otra oportunidad, vuelvas a traicionarme. Las palabras golpearon a Camila como una bofetada. Mamá, yo nunca. Sí, lo hiciste, la interrumpió Beatriz, con una dureza en su voz que hizo temblar a su hija. Y no una vez, sino muchas. Me miraste a los ojos y me dijiste que mi hogar no importaba, que todo lo que construí no valía nada. ¿Cómo puedo olvidar eso? Camila se quedó sin palabras. No se trata solo de lo que hiciste, sino de lo que me hiciste sentir. Se hizo un largo silencio. Camila apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Finalmente, asintió. Entiendo. Dicho esto, salió de la cocina y se encerró en su habitación. Beatriz suspiró, mirando la taza de té en sus manos. No quería cargar con resentimiento, pero el dolor de aquella traición aún pesaba demasiado en su pecho. Álvaro, el regreso de la sombra. Mientras tanto, en algún rincón oscuro de la ciudad, Álvaro continuaba hundiéndose en su propio infierno. Después del brutal ataque que sufrió en el callejón, había sobrevivido de milagro, pero las cosas no mejoraron para él. El dinero seguía siendo un problema.
Cada noche, apostaba lo poco que conseguía en trabajos sucios, esperando una última victoria que lo salvara. Pero la suerte nunca estuvo de su lado. Una noche, después de perderlo todo en una mesa de póker clandestina, decidió que ya no podía seguir así. Y solo quedaba un lugar al que podía ir. La lluvia caía con fuerza cuando llegó a la vieja casa. Sus ropas estaban empapadas, su rostro demacrado y sus manos temblaban por el frío, y por la desesperación. Tocó la puerta con fuerza. Dentro, Beatriz se sobresaltó. Esteban, que estaba en la sala, frunció el ceño y se acercó con cautela. ¿Quién será a estas horas? Beatriz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la manera en que los golpes resonaban en la puerta, algo familiar. Cuando Esteban abrió, el impacto fue inmediato. Álvaro. El mayor de los hermanos estaba ahí, hecho un desastre. Su rostro estaba pálido, con moretones aún visibles y una expresión de derrota absoluta. Déjame entrar, murmuró, con la voz ronca. Beatriz apareció detrás de Esteban. Cuando vio a su hijo, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No, fue lo único que dijo. Álvaro levantó la mirada, sorprendido. Mamá. No tienes nada que buscar aquí, dijo Beatriz, con firmeza. Hace mucho tiempo que dejaste de ser bienvenido. Esteban miró a su madre con nerviosismo, sin saber qué hacer. Camila, que había salido de su habitación al escuchar el ruido, también se quedó paralizada al ver a su hermano. Álvaro se humedeció los labios y dio un paso adelante. Solo necesito un lugar donde quedarme, solo por esta noche. Vete, sentenció Beatriz. Mamá. Gritó Esteban, sorprendido por la dureza en su voz. Pero ella no titubeó. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche, Álvaro? Preguntó, con la mirada fija en su hijo. No hagas un escándalo. Lo hicimos por tu bien. Álvaro tragó saliva. Mamá, yo. Pues ahora te devuelvo tus palabras. Su voz fue fría, cortante. Vete. Lo hago por tu bien. Dicho esto, cerró la puerta en su cara. La lluvia siguió cayendo, empapando a Álvaro mientras la casa de su infancia volvía a cerrarle las puertas. Las consecuencias de una vida malgastada. Álvaro pasó la noche bajo un puente, abrazándose a sí mismo para no morir de frío. Pero el frío más cruel no era el del ambiente, sino el de saber que ya no tenía un hogar al que regresar. Mientras tanto, dentro de la casa, Esteban y Camila se miraban en silencio. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó Esteban, sintiéndose culpable. Beatriz tomó aire y lo soltó despacio. No se trata de lo que es correcto. Se trata de lo que es necesario. Camila bajó la cabeza. ¿Y si vuelve? Beatriz miró la puerta cerrada con una expresión dura. Si vuelve, tomará su propia decisión, cambiar, o seguir cayendo. Esa noche, mientras el sonido de la lluvia golpeaba las ventanas, los fantasmas de la traición y el perdón flotaban en el aire. Y aunque el pasado jamás podría borrarse, en algún rincón del corazón de Beatriz, la esperanza de una redención verdadera aún titilaba como una llama frágil. La última apuesta. El amanecer trajo consigo un frío más cortante que la noche anterior. Bajo el puente, Álvaro despertó temblando, su cuerpo rígido y dolorido. Había perdido la noción del tiempo, pero sabía que cada día que pasaba fuera de aquella casa era un día más en el infierno que él mismo había creado. Su madre lo había echado sin dudar. Ni una pizca de compasión en su mirada, ni una grieta en su determinación. ¿Y sus hermanos? Sus hermanos se habían quedado callados. Lo habían abandonado. La rabia ardió en su pecho, pero no tenía fuerzas para sostenerla por mucho tiempo. Se sentía vacío. Sin embargo, aún le quedaba una última oportunidad. Se levantó con dificultad, sacudiéndose la suciedad de su abrigo roto, y caminó hacia el único lugar donde aún podía intentar cambiar su destino. Un trato con el diablo. Sergio lo recibió con una sonrisa depredadora cuando entró en la trastienda de un bar de mala muerte. El ambiente estaba cargado de humo y sudor, con un grupo de hombres apostando en una mesa en el centro de la habitación. Vaya, Álvaro. Pensé que te habías rendido, dijo Sergio, sirviéndose un trago. Necesito dinero, respondió Álvaro sin rodeos.
Sergio alzó una ceja. ¿Y qué me das a cambio? Álvaro apretó los dientes. Cualquier cosa. La sonrisa de Sergio se ensanchó. Eso es lo que quería escuchar. Sacó una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Álvaro la abrió y vio documentos legales, escrituras de propiedades, acuerdos falsificados. Solo necesitas firmar aquí, continuó Sergio. Y el dinero será tuyo. Álvaro sintió un escalofrío. Había hecho cosas terribles antes, pero esto lo llevaba a otro nivel. ¿Qué es esto exactamente? Preguntó, aunque en el fondo sabía la respuesta. Sergio se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de diversión. Un pequeño negocio inmobiliario. Como el que hiciste con la casa de tu madre, pero con gente que no tiene tanta suerte como ella. Álvaro tragó saliva. Sabía lo que significaba. Sabía que, si firmaba, no habría vuelta atrás. Pero el hambre en su estómago y el frío en su piel no le dejaban pensar en otra cosa. Tomó la pluma. Y firmó. El regreso del hijo pródigo. Días después, Beatriz estaba en el jardín, arrancando las malas hierbas con manos firmes. Trabajar en su hogar la ayudaba a despejar su mente, a mantener sus pensamientos bajo control. Pero esa mañana, algo perturbó su paz. El sonido de pasos en la entrada la hizo levantar la vista. Álvaro estaba de pie allí, con un traje barato y el cabello peinado, pero con ojeras profundas y una mirada que no pertenecía al hombre que una vez fue su hijo. Mamá, dijo, con una sonrisa que intentaba parecer sincera. Beatriz se puso de pie lentamente. ¿Qué haces aquí? Vengo a hablar, respondió él, extendiendo las manos en un gesto de paz. He cambiado, mamá. Tengo un trabajo nuevo, oportunidades. Quiero hacer las cosas bien. El silencio se hizo largo entre ellos. Beatriz lo escudriñó con una frialdad que lo hizo removerse incómodo. ¿Has cambiado? Preguntó ella en voz baja. Sí, asintió él. Solo necesito una segunda oportunidad. Beatriz entrecerró los ojos. Las oportunidades no se piden, Álvaro. Se ganan. Él apretó los dientes. Por favor, mamá. Ella lo miró por un largo instante, como si pudiera ver a través de él. Y luego, con una calma cortante, respondió. No. Álvaro sintió un latigazo de furia. ¿Por qué no? Estoy tratando de arreglar las cosas. Porque te conozco. El tono de su madre era inquebrantable. No vienes porque has cambiado. Vienes porque necesitas algo. La expresión de Álvaro se endureció. No voy a robarte nada, si es lo que piensas. Beatriz ladeó la cabeza. ¿Seguro? El silencio fue la única respuesta. Finalmente, ella suspiró. Álvaro, si alguna vez decides cambiar de verdad, entonces vendrás sin pedir nada. ¿Hasta entonces? Hizo un gesto hacia la calle. Ver. La mandíbula de Álvaro se tensó, pero esta vez no protestó. Dio media vuelta y se alejó, con los puños apretados y la rabia quemándole la garganta. Se había quedado sin hogar. Pero aún no había perdido del todo la partida. No todavía. La última traición. Esa noche, la tranquilidad de la casa fue interrumpida por el sonido de una llamada telefónica. Beatriz contestó con cautela. Sí. Del otro lado de la línea, una voz grave habló. Doña Beatriz, soy el inspector Ramírez. Necesito que venga a la comisaría. ¿Por qué? El inspector hizo una pausa. Es sobre su hijo Álvaro. El mundo pareció tambalearse bajo los pies de Beatriz. ¿Qué pasó? Lo atrapamos intentando vender propiedades con documentos falsificados. Hay varias denuncias en su contra. La garganta de Beatriz se cerró. Dios mío. Necesitamos que venga a identificarlo. Beatriz colgó y se quedó en silencio, con las manos temblorosas. Esteban y Camila, que la habían estado observando desde la sala, se acercaron. ¿Qué pasa? Preguntó Esteban. Es Álvaro, murmuró Beatriz, sintiendo que el peso del mundo caía sobre ella. Lo han arrestado. El silencio que siguió fue como un cuchillo en el aire.
Finalmente, Camila habló. ¿Vas a ir? Beatriz cerró los ojos. Sí. El último encuentro. La celda olía a humedad y desesperación. Álvaro estaba sentado en un rincón, con la cabeza baja. Cuando la puerta se abrió y su madre entró, levantó la vista. Mamá. Beatriz se detuvo frente a las rejas y lo miró en silencio. Lo siento, susurró él. Yo solo. No digas que lo sientes, lo interrumpió ella. ¿Por qué no lo estás? Álvaro tragó saliva. Mamá, ¿puedes sacarme de aquí? Ella sostuvo su mirada. Y luego, lentamente, negó con la cabeza. No. Álvaro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué? Esto es lo que elegiste, Álvaro, dijo ella con voz serena, pero firme. Has tenido muchas oportunidades, y las desperdiciaste todas. Él se aferró a las rejas, desesperado. Soy tu hijo. Beatriz cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de tristeza. Eras mi hijo. Y con esas palabras, se giró y se alejó, dejando atrás a un hombre que alguna vez fue su hijo, pero que ahora solo era una sombra de lo que pudo haber sido. El eco de sus pasos resonó en el pasillo. Por primera vez en mucho tiempo, Beatriz sintió que, aunque la herida de la traición nunca sanaría del todo, al menos había cerrado la puerta a su propio sufrimiento. Y, por fin, pudo respirar. El precio del perdón. El frío de la madrugada mordía la piel de Beatriz cuando salió de la comisaría. Caminó lentamente por la acera vacía, con las manos temblorosas en los bolsillos de su abrigo. La conversación con Álvaro seguía resonando en su mente, como un eco doloroso que se negaba a disiparse. Soy tu hijo. Eras mi hijo. Las palabras habían salido de sus labios con una certeza que nunca creyó posible. Y sin embargo, en su corazón aún pesaba la culpa, la tristeza, la incertidumbre de si había hecho lo correcto. Cuando llegó a casa, encontró a Esteban y Camila despiertos, esperándola en la sala. ¿Cómo está? Preguntó Esteban en voz baja. Beatriz colgó el abrigo en el perchero y suspiró. Perdido, respondió, y su voz cargaba todo el peso de los años. Camila bajó la mirada, removiéndose inquieta en su asiento. ¿Crees que pueda cambiar algún día? Beatriz la observó por un momento antes de responder. No lo sé. Se hizo un silencio denso en la habitación. Esteban apretó los labios, sintiendo una punzada en el pecho. ¿Y si va a la cárcel? Beatriz se sentó en su viejo sillón, mirando el fuego que ardía en la chimenea. Si es lo que necesita para darse cuenta de lo que ha hecho, entonces que así sea. Camila tragó saliva. Pero sigue siendo nuestro hermano. Eso no cambia lo que hizo, respondió Beatriz con firmeza. Y tampoco cambia que fue él quien eligió este camino. Nadie dijo nada más. Porque, en el fondo, sabían que era cierto. Un juicio, una última oportunidad. El juicio de Álvaro llegó rápidamente. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, documentos falsificados, transacciones ilegales, testigos que no dudaron en señalarlo como el responsable de múltiples estafas. Beatriz asistió a la audiencia, pero no como apoyo. Fue testigo. Cuando subió al estrado, su mirada se cruzó con la de su hijo. Sus ojos estaban llenos de rabia, frustración y, por primera vez, verdadero miedo. Señora Beatriz, ¿reconoce este documento? Preguntó el fiscal, mostrándole una copia de una escritura fraudulenta. Beatriz lo tomó en sus manos. Su pecho se contrajo al ver la firma falsificada. La misma historia repetida. Sí, respondió con voz firme. Esta no es mi firma. El murmullo en la sala fue ahogado por el martillo del juez. Álvaro bajó la mirada, apretando los puños. El veredicto fue claro, culpable. La sentencia fue dictada sin dramatismo, sin una pausa para la emoción. 6 años de prisión por fraude y estafa. Beatriz no lloró. No se inmutó cuando lo escoltaron fuera de la sala con las esposas brillando bajo las luces. Pero algo dentro de ella se rompió. El último encuentro. Días después del juicio, Beatriz se presentó en la prisión para ver a Álvaro por última vez antes de que lo trasladaran.
Se sentó en la sala de visitas y esperó. Cuando él apareció, su expresión era una mezcla de orgullo herido y desesperación. ¿Por qué viniste?, preguntó con tono áspero. Beatriz lo miró en silencio por un momento antes de responder. Porque quiero decirte algo. Álvaro cruzó los brazos, desafiante. ¿Qué? ¿Que me lo merezco? Ya lo sé. No necesitas recordármelo. No, dijo ella suavemente. Quiero decirte que, a pesar de todo, sigo siendo tu madre. La dureza en la mirada de Álvaro titubeó. Beatriz se inclinó un poco hacia adelante. No puedo salvarte de ti mismo, Álvaro. No puedo cambiar lo que hiciste ni hacer que te arrepientas. Eso es algo que solo tú puedes decidir. Él apartó la mirada, su mandíbula apretada. Pero si algún día decides cambiar, de verdad, continuó Beatriz. Si algún día te das cuenta de todo el daño que hiciste y estás dispuesto a hacer algo para remediarlo. Hizo una pausa. Entonces, tal vez, cuando salgas, podamos hablar. Álvaro tragó saliva. Por primera vez en años, sus ojos se llenaron de algo más que ira o resentimiento. Pero Beatriz no esperó una respuesta. Se levantó y, con pasos firmes, salió de la sala, dejándolo allí con su propia sombra. El perdón que no se pide. Los años pasaron. Camila siguió trabajando y, con el tiempo, aprendió a ganarse de nuevo el respeto de los demás. No fue fácil, pero lo logró. Esteban abrió su propio negocio, pequeño pero honesto, y cada día trabajaba para ser el hombre que su madre siempre creyó que podía ser. ¿Y Beatriz? Beatriz vivió sus días en la casa que tanto amó. Plantó un jardín en el patio, renovó los viejos muebles, encontró paz en los pequeños detalles. Hasta que, un día, recibió una carta. La letra era temblorosa, como si quien la hubiera escrito no estuviera acostumbrado a sostener un bolígrafo por mucho tiempo. Mamá. No sé si merezco escribirte. No sé si merezco que leas esto. Pero quería decirte que he estado pensando en lo que me dijiste aquella última vez. Me gustaría decir que he cambiado, pero la verdad es que aún estoy aprendiendo cómo hacerlo. Lo único que sé es que quiero intentarlo. No espero que me perdones. Pero cuando salga, si aún hay un lugar para mí, quiero encontrarte. Álvaro. Beatriz sostuvo la carta en sus manos por un largo rato. Miró hacia la ventana, donde el sol brillaba sobre su jardín floreciente. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No porque todo estuviera bien, sino porque, al fin, había esperanza. Epílogo, una casa, un hogar. El tiempo sanó algunas heridas, pero no todas. Beatriz entendió que el pasado nunca desaparece por completo, pero sí puede transformarse en algo distinto. Una tarde, mientras tomaba té en el porche de su casa, escuchó pasos detrás de ella. Se giró. Y allí estaba Álvaro. Más delgado. Con el rostro marcado por los años de prisión. Con los ojos cansados. Pero también con algo nuevo en su mirada. Hola, mamá. Beatriz lo observó en silencio por un momento. Y luego, con la misma firmeza de siempre, le respondió. Si vienes a quedarte, tendrás que demostrar que lo mereces. Álvaro asintió. Lo sé. Y así, sin promesas vacías ni súplicas, sin ilusiones ni engaños, madre e hijo dieron el primer paso hacia algo que aún no tenía nombre. Tal vez redención. Tal vez solo el principio de una nueva historia. Pero esta vez, sin traiciones.